Papá se puso al teléfono sonando asustado, diciendo que las facturas médicas y el corte de servicios eran reales, pero mamá entró en pánico sobre el desalojo. Pregunté por qué B no podía conseguir un trabajo. Dijo que había estado buscando. Le dije que B necesitaba tomar cualquier trabajo dentro de 2 semanas y que necesitaba prueba antes de considerar ayudar de nuevo. 10 días después, mamá envió por correo electrónico una foto de B parada frente a una tienda de comestibles usando un chaleco verde y una etiqueta con su nombre, luciendo cansada e infeliz, trabajando como cajera, ganando $1 la hora durante 30 horas a la semana, alrededor de $1,300 mensuales después de impuestos. Creé una hoja de cálculo enumerando cada gasto. Alquiler, $900. Medicamentos de papá, $400. Servicios, $200. Comestibles, $300. Seguro del auto, $150. Total, alrededor de $2,000 mensuales. Los ingresos de B cubrirían comestibles y servicios, pero dejarían un déficit de unos $700. Configuré una videollamada con los 3 esa tarde y compartí la hoja de cálculo revisando cada línea. Luego les dije mi decisión. Enviaría $500 mensuales solo para los medicamentos de papá, pagados directamente a la farmacia para poder verificar, pero con una condición no negociable. Tenían que decirle públicamente a la familia la verdad sobre quien los mantuvo durante 10 años. Me dijo que decirle a todos la haría verse terrible. Le dije que debería haber pensado en eso antes de llevarse el crédito por mi sacrificio. Mamá sugirió dejar que se desvaneciera naturalmente. Dije que no. Decir la verdad públicamente o no recibir nada. Papá finalmente dijo que lo harían. 3 días después me desperté con 17 notificaciones. Mamá había publicado un mensaje largo y detallado, agradeciéndome por nombre por 10 años de apoyo financiero, diciendo que he estado enviando dinero significativo cada mes y que debería haberlo reconocido antes. Dejó claro que el apoyo financiero venía de mí mientras B ayudaba físicamente. Mi teléfono comenzó a vibrar. La tía Gladys llamó avergonzada diciendo que no tenía idea y se sentía terrible por alabar solo a B en la fiesta de graduación. El tío Stanley envió un mensaje diciendo que estaba equivocado al sermonearme. La tía Rosie dejó un mensaje de voz diciendo que toda la familia me debía una disculpa. La validación se sintió bien, pero estaba agotada de pelear tan duro por un reconocimiento básico. Esa noche B envió un mensaje de texto admitiendo que se había acostumbrado demasiado a llevarse el crédito que no se ganó. Dijo que la tienda de comestibles fue un llamado de atención porque estar parada en una caja registradora durante 6 horas escaneando artículos le hizo entender cómo se sentía el trabajo real y que sentía haberle permitido a todos pensar que ella mantenía unida a la familia. No era una disculpa perfecta, pero se sentía genuina. Configuré el pago de $500 directamente a la farmacia y llamé a papá, quien me agradeció varias veces. Y dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme. Hablamos durante casi 1 hora sobre cosas normales como adultos, en lugar de que él me viera como la niña que debería ayudar sin cuestionar. 4 meses después de la fiesta de graduación, hice el viaje de 6 horas a casa. Mamá me abrazó fuerte y la cara de papá se iluminó. El apartamento estaba limpio, pero diferente, más estrecho y consciente del presupuesto, con menos decoraciones y muebles desgastados. Mamá me mostró anuncios de comestibles que había estado coleccionando y explicó su planificación de comidas y compras con descuento y cómo había negociado una reducción de alquiler al aceptar hacer mantenimiento en el edificio. Papá dijo que habían cortado el cable. Mamá admitió que perder mi apoyo completo forzó cambios que deberían haber hecho años atrás porque se habían vuelto perezosos sabiendo que mi dinero siempre estaría ahí. En un pequeño restaurante esa noche, papá se disculpó por haber dado por sentada mi ayuda. Mamá dijo que estaba equivocada al dejar que B se llevara el crédito sin tratar de excuserlo. Hablamos honestamente durante más de 1 hora sobre dinero y expectativas, como adultos teniendo una conversación real por primera vez. De vuelta en el apartamento, B estaba en casa de su turno luciendo cansada. Me dijo que había tomado turnos extras y la habían promovido a servicio al cliente por más por hora. Dijo que ganar su propio dinero le hizo darse cuenta de cuánto había estado enviando todos esos años, porque trabajar 40 horas apenas cubría comestibles y servicios. La ira entre nosotras se había ido. 2 meses después, en la reunión de cumpleaños de mi tía, los parientes se acercaron durante toda la tarde con reconocimiento discreto. La tía Gladys me abrazó y me agradeció. Mi tío se disculpó por sermonearme sobre ser agradecida con B. No fueron discursos dramáticos, sino personas que finalmente conocían la verdad. B y yo éramos cordiales con una comprensión realista de quienes éramos cada una. Seguí enviando $00 mensuales a la farmacia y visité más seguido. Mis padres aprendieron a vivir dentro de su presupuesto y yo aprendí que no tenía que ser invisible para ser generosa. Nuestra familia era más honesta ahora, aunque menos cómoda. No perfecta, pero real. Y eso era mejor que la mentira en la que todos habíamos estado viviendo antes. Los meses que siguieron fueron un periodo de ajuste para todos. Mis padres tuvieron que enfrentar realidades financieras que habían estado evitando durante años. B tuvo que acostumbrarse a la rutina de un trabajo real, algo que nunca había experimentado como adulta. Y yo tuve que aprender a establecer límites mientras reconstruía lentamente la confianza con mi familia. La verdad es que cortar el dinero no fue solo un acto de venganza o de enseñar una lección. Fue doloroso.
Hubo noches en que me quedaba despierta preguntándome si estaba siendo demasiado dura, si debería haber manejado las cosas de manera diferente, si la humillación pública había sido necesaria o si había cruzado una línea. Pero luego recordaba la fiesta de graduación. Recordaba estar parada ahí escuchando a mi tía Gladys alabar a B por sacrificios que nunca hizo. Recordaba a mi mamá asintiendo, dejando que la mentira continuara. Recordaba a mi tío Stanley diciéndome que debería aprender de mi hermana y la culpa se desvanecía, reemplazada por la claridad de que había hecho lo correcto. B me llamó aproximadamente un mes después de comenzar su trabajo en la tienda de comestibles. Era tarde en la noche después de que había terminado un turno de cierre. Su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera. Ikuot, mis pies me están matando Ikuot, dijo. Estuve parada durante 8 horas hoy. No sé cómo la gente hace esto todos los días durante años. Mucha gente no tiene otra opción, dije. Ikuot, lo sé Ikuot, respondió rápidamente. Ikuot, lo sé ahora. No lo sabía antes. O tal vez lo sabía, pero no realmente lo entendía. Tiene sentido. Tiene sentido. Hubo una pausa. Podía escucharla respirar. Podía imaginarla sentada en su auto en el estacionamiento de la tienda. Demasiado cansada para conducir a casa todavía. Ikuot, una clienta fue grosera conmigo Ikuot, dijo. Realmente grosera. Me gritó porque su cupón estaba vencido y no podía usarlo. Y mi supervisor me dijo que solo sonriera y me disculpara incluso aunque no fuera mi culpa. Y tuve que quedarme ahí y tomarlo porque necesito este trabajo. Y pregunté, Ikuot. Y me hizo pensar en ti Ikuot, dijo, Ikuot, en cómo enviabas todo ese dinero cada M. Eso es como ni siquiera sé cuántas horas tendría que trabajar para ganar 1,500 pesos. Probablemente más de 100 horas. Eso es más de 2 semanas completas de trabajo para mí y tú lo enviabas cada mes. Durante 10 años. La escuché calcular. Escuché el peso del número asentándose sobre ella. No lo aprecié, dijo finalmente en absoluto. Simplemente pensé que eras tú siendo tú. Pensé que tenías mucho dinero y no te importaba compartir. No pensé en lo que significaba, en el trabajo que tenías que hacer para ganarlo, en las cosas que probablemente no compraste para ti misma para poder enviárnoslo a nosotros. No dije nada. Dejé que ella siguiera hablando y luego dejé que todos pensaran que era yo. Continuó. Dejé que pensaran que yo era la que se estaba sacrificando cuando literalmente no estaba haciendo nada, excepto vivir gratis y conducir a papá a lugares. Ni siquiera pagaba por la gasolina. ¿Tú pagabas por la gasolina? Sí, dije suavemente. Lo siento, dijo. Sé que ya lo dije antes, pero tenía que decirlo de nuevo ahora que realmente entiendo lo que hice. Lo siento mucho. Fue la primera disculpa que sentí que venía de un lugar de verdadera comprensión en lugar de solo querer que las cosas volvieran a la normalidad. Gracias por decir eso, Ikuot. Taj. Ikuot. ¿Estás haciendo algo este fin de semana? Ikuot. Preguntó. Ikuot. Tal vez podría manejar hasta allá. Podríamos tomar café o algo así sin mamá ni papá, solo nosotras, Ikuot, Ikuot. Me gustaría eso, Ikuot, dije. Y lo decía en serio. Cuando B vino ese fin de semana, lucía diferente, más delgada, más cansada, pero también de alguna manera más presente, como si el trabajo, por más que lo odiara, la hubiera anclado de alguna manera a la realidad. Nos sentamos en mi pequeño balcón bebiendo café y mirando el tráfico de la ciudad abajo. Por un largo rato, ninguna de las dos dijo nada. Ikuot. ¿Cuándo supiste que quería salir, Ikuot? Preguntó finalmente de casa. Quiero decir, de todo eso. No fue un momento específico. Dije, fue más como me di cuenta de que si me quedaba me convertiría en lo que todos esperaban que fuera. La que se quedó atrás, la que sacrificó todo por una familia que lo daba por sentado. ¿Alguna vez te sentiste culpable? Preguntó por irte todo el tiempo, admití. Especialmente cuando mamá me llamaba llorando sobre como no podían pagar algo o cuando papá mencionaba lo solo que se sentía, pero luego me recordaba que tenía que vivir mi propia vida. ¿Cómo sabías cuando era demasiado? Preguntó cuando saber que habías dado suficiente cuando me di cuenta de que sin importar cuánto diera, nunca sería suficiente, dije, y que estaban construyendo toda su vida alrededor de esperar que yo los rescatara en lugar de resolverlo ellos mismos. Piacentio despacio. Yo era parte de eso, dijo, del esperar ser rescatados, solo que yo ni siquiera estaba enviando dinero, solo estaba existiendo. Estabas sobreviviendo. Dije, hay una diferencia quizás, dijo, pero sobrevivir no es suficiente, ¿verdad? En algún momento tienes que empezar a vivir de verdad. No dije, no lo es. Miramos el tráfico en silencio por un rato más. Luego B se rió. Un sonido breve y amargo. Odio ese trabajo, dijo. Realmente lo odio. Pero también es lo primero en mi vida que es realmente mío. ¿Sabes cómo? El dinero que gano, por más que sea poco, es porque lo trabajé, no, porque alguien me lo dio o porque manipulé a alguien para que me lo diera. Eso es importante. Dije, Ikuot, ¿crees que mamá y papá estarán bien? Ikuot, preguntó. A largo plazo. Ikuot, creo que tienen que aprender a estar bien con menos. Ikuot, dije, Ikuot, y creo que eso va a ser duro para ellos. Ikuot, pero sí creo que estarán bien, especialmente ahora que tú estás contribuyendo. Ella asintió. Luego me miró directamente. Ikuot, ¿tú estás bien? Ikuot, con todo esto, quiero decir, estoy llegando ahí. Taj. Todavía estoy enojada a veces, pero también me siento más ligera.
como si hubiera estado cargando algo pesado durante tanto tiempo que olvidé que estaba ahí. Y ahora que lo dejé, puedo respirar de nuevo. Lo entiendo, dijo. Y luego agregó. Creo que tú fuiste la valiente. Yo solo estaba escondiéndome. Pero tú realmente te fuiste y construiste algo. No siempre se sintió como valentía. Dije. A veces se sentía como estar huyendo. Tal vez a veces huir es la cosa valiente, dijo. Pasamos el resto del día juntas. Y fue extraño, pero también bueno. Éramos diferentes de lo que habíamos sido. Había una honestidad entre nosotras que nunca había estado ahí antes. No éramos cercanas. Exactamente. Pero éramos reales la una con la otra de una manera que sentía como un nuevo comienzo. Unas semanas después de esa visita, mi mamá me envió un correo electrónico no pidiendo dinero, solo actualizándome. Me dijo sobre cómo había encontrado un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas en las noches. No pagaba mucho, solo $1 la hora, pero era algo. Combinado con el trabajo de B y los 500 pesos que yo enviaba para los medicamentos de papá estaban logrando apenas sobrevivir. También escribió algo que me quedó en la mente. He estado pensando mucho sobre estos últimos meses, sobre cómo dejamos que las cosas se pusieran tan mal. Tu padre y yo nos acostumbramos tanto a tu dinero que dejamos de intentar resolver nuestros propios problemas. Y peor, dejamos que B se llevara el crédito porque era más fácil que admitir que nuestra hija, que se fue, era la que nos mantenía a flote. Creo que en el fondo, nos avergonzaba. Era más fácil fingir que la situación era diferente de lo que realmente era. Fue la cosa más honesta que mi mamá me había dicho jamás. Le respondí agradeciéndole por su honestidad. Le dije que entendía que el orgullo hace que las personas hagan cosas complicadas y que estaba orgullosa de ella por conseguir el trabajo. En acción de gracias, hice el viaje a casa de nuevo. Fue la primera festividad importante desde que todo había explotado. Estaba nerviosa, sin saber cómo sería. Pero cuando llegué, el apartamento olía a pavó y a pastel de calabaza. Vi estaba en la cocina ayudando a mamá a cocinar. Papá estaba en su silla viendo fútbol, luciendo más saludable de lo que había lucido en años. No fue perfecto. La tensión todavía estaba ahí debajo de la superficie. Pero también había algo más. Gratitude. Real honest gratitude. Durante la cena, papá levantó su vaso. No fue un brindis elegante, solo dijo, y quote, agradecido de que todos estemos aquí. Agradecido de que estemos siendo honestos el uno con el otro. Agradecido. Por segundas oportunidades. Todos chocamos nuestros vasos y quote, B me miró a través de la mesa y sonrió. Una sonrisa pequeña y cansada, pero genuina. Mamá se limpió los ojos. Papá aclaró su garganta ruidosamente. Después de la cena, ayudé a lavar los platos mientras Vi secaba. Mamá estaba guardando las sobras. Sua se había quedado dormido en su silla. Y quote, esto es agradable y quote, dijo B en voz baja. Solo normal, como se supone que debe ser una familia. Y quote, sí quote, dije. Supongo que lo es. En los meses que siguieron, las cosas continuaron mejorando lentamente. No dramáticamente. No de maneras que harían una buena historia. Solo el lento constante trabajo de personas aprendiendo a tratarse unas a otras con honestidad y respeto. B consiguió un apartamento pequeño con una compañera de cuarto. Otro paso hacia la independencia. Mamá fue promovida a supervisora en su trabajo de limpieza. Papá comenzó fisioterapia para su espalda pagada por Medicare y mejoró lo suficiente como para empezar a hacer algunas tareas ligeras de jardinería para los vecinos por dinero extra. Seguí enviando los 500 pesos mensuales a la farmacia, no más no menos, era lo que había dicho que haría y mantuve mi palabra. También comencé a visitarlos más seguido, no solo 2 veces al año, sino cada 2 meses aproximadamente. Las visitas eran más cortas, generalmente solo un fin de semana, pero eran mejores, más reales. Durante una de esas visitas, aproximadamente un año después de que todo explotara, papá y yo fuimos a caminar. Todavía le dolía la espalda. Así que íbamos despacio, pero dijo que le hacía bien moverse. Y quote, quiero que sepas algo y quote, dijo mientras caminábamos. Y quote, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste y quote, sobre la diferencia entre ser humilde y ser borrada. Y quote, sí quote, dije. Y quote, tenías razón dijo. Y quote, dejamos que te borraras y quote, y fue mal. Estaba mal que no te defendiera cuando tu mamá dejaba que la gente pensara que era B. Estaba mal que diera por sentado tu ayuda. Estaba mal que te hiciera sentir que no podías pedir reconocimiento sin ser egoísta. Se detuvo caminando y me miró. Y quote, no espero que me perdones y quote, dijo. Solo necesitaba decir eso. Que lo veo ahora y que lo siento. Y quote, ya te perdoné, papá y quote, dije, y quote, no pasó de la noche a la mañana y todavía tengo mis momentos y quote, pero sí, te perdoné. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó y dejé que lo hiciera. Cuando finalmente nos separamos, continuamos caminando. El sol se estaba poniendo pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Y quote, ¿sabes qué es? Lo gracioso, y quote, dije. Cuando empecé a enviar ese dinero hace todos esos años, pensé que los estaba salvando. Pensé que era la heroína de la historia y ahora preguntó. Ahora me doy cuenta de que tal vez en realidad estaba evitando que aprendieran a salvarse a sí mismos, que tal vez al hacer que todo fuera tan fácil los estaba haciendo débiles. Él pensó en eso por un minuto. Quizás, dijo, y quote,
Pero también nos mantuviste vivos durante algunos años muy duros. No creo que sea tan simple como una cosa u otra. Creo que tanto tu ayuda como nuestra necesidad de aprender a hacerlo solos pueden ser verdad al mismo tiempo y Kuot tenía razón. Me di cuenta. No tenía que ser una cosa o la otra. Podía haber ayudado y también haber permitido que se apoyaran demasiado en mí. Ambas cosas podían ser verdad. Esa noche toda la familia cenó junta de nuevo. No fue una ocasión especial, solo una noche regular, pero se sintió especial de todos modos. V nos contó sobre un cliente grosero en el trabajo, pero esta vez lo contó de manera graciosa en lugar de quejosa. Mamá habló sobre su jefe, quien había notado lo duro que trabajaba y le había... Y está bien, no quiero que vuelvan a ser así, pero quiero que sepas que te veo ahora. De verdad te veo y estoy orgullosa de ti, no solo por el dinero que enviaste, sino por la persona que eres, por defender tus límites, por exigir que te tratáramos mejor. Gracias mamá y Kuot. Dije. Eso significa mucho. Nos abrazamos y cuando me soltó se veía más joven de alguna manera, como si finalmente decir la verdad hubiera levantado un peso que había estado cargando. Mientras conducía de regreso a casa, ese día, pensé en todo lo que había pasado durante el último año y medio sobre cómo una sola decisión, cancelar esa transferencia automática, había desmoronado todo y luego lentamente, dolorosamente había permitido que se reconstruyera en algo más fuerte. No fue la historia que pensé que estaría viviendo cuando empecé a enviar ese dinero hace todos esos años, pero tal vez era la que necesitaba vivir, porque ahora finalmente no era invisible, no era solo una fuente de dinero, no era solo la hija que se fue, era vista, era conocida, era valorada. Y eso me di cuenta mientras la autopista se extendía frente a mí. Valía más que cualquier cantidad de dinero que hubiera podido enviar. Nuestra familia no era perfecta, probablemente nunca lo sería. Todavía había momentos incómodos, viejas heridas que a veces dolían, patrones que teníamos que trabajar conscientemente para no caer de nuevo en ellos, pero éramos reales, éramos honestos y por primera vez en mucho tiempo éramos realmente una familia y eso era suficiente. 6 meses después de esa visita de acción de gracias, recibí una llamada inesperada de B. Era un martes por la tarde y estaba en mi oficina revisando reportes cuando mi teléfono vibró. Y Kuot, oye Kuot, dijo cuando contesté. Su voz sonaba extraña, emocionada, pero también nerviosa. Y Kuot, ¿tienes un minuto? Y Kuot, claro, ¿qué pasa? Me dieron una promoción y Kuot, dijo. Bueno, no exactamente una promoción, pero me ofrecieron un puesto de tiempo completo con beneficios. 40 horas a la semana garantizadas, seguro médico. Incluso tienen un pequeño plan de jubilación al que puedo contribuir. Y Kuot, eso es increíble Kuot, dije. Y lo decía en serio. Me sentía genuinamente feliz por ella. Y Kuot, es 14 pesos la hora y Kuot, continuó. Y Kuot, lo que significa, espera, déjame hacer el cálculo. Como 2.200 pesos al mes antes de impuestos. Probablemente como 1.800 pesos después. Es más dinero del que he ganado en mi vida y Kuot, se rió. Ese sonido un poco histérico que hace la gente cuando algo bueno finalmente sucede después de mucho tiempo de que no suceda nada bueno. Estoy tan orgullosa de ti, dije. Y Kuot, en serio, ni siquiera es tanto dinero y Kuot, dijo su voz volviéndose más tranquila. Y Kuot, sé que para ti eso no es nada, probablemente ganas eso en una semana. Y Kuot, no es una competencia, dije gentilmente. Y Kuot, y no se trata de cuánto es. Se trata de que lo ganaste tú misma y Kuot, lo sé y Kuot, dijo. Es raro. Bueno, en el buen sentido. Como ahora cuando compro algo, incluso algo pequeño, como un café, sé exactamente cuántas horas tuve que trabajar para pagarlo y me hace pensar diferente, sobre todo. Eso es bueno, dije. Eso significa que estás prestando atención. Llamé a mamá y papá primero, dijo. Mama Laurel. Papá me dijo que siempre supo que podría hacerlo, lo cual es gracioso porque definitivamente no lo sabía. Ninguno de nosotros lo sabía. Y Kuot, pero lo hiciste, y Kuot, dije. Y Kuot, sí Kuot, dijo suavemente. Y Kuot, supongo que sí y Kuot. Después de que colgamos, me senté en mi escritorio por un largo rato, solo pensando. 2 años atrás, mi hermana no había tenido un trabajo en 6 años. Había estado viviendo de mi dinero mientras dejaba que toda mi familia pensara que ella era la responsable. Y ahora estaba llamándome genuinamente emocionada sobre un trabajo de tiempo completo pagando 14 pesos la hora. El cambio había sido lento, había sido doloroso, había requerido que yo hiciera algo que se sintió cruel en el momento, cortar el flujo de dinero que todos habían dado por sentado, pero había funcionado. No. De la manera que esperaba, no con alguna gran reconciliación dramática o disculpas perfectas, sino de esta manera silenciosa y gradual, donde las personas lentamente se volvían versiones de sí mismas que podían realmente sostenerse. Esa noche le conté a mi pareja sobre la llamada de B. Habíamos estado juntos durante 3 años y él había estado ahí durante todo el drama familiar. Me había escuchado llorar sobre ello. Había hablado conmigo a través de mi decisión de cortar el dinero. Me había sostenido. Cuando me preocupaba de haber hecho lo incorrecto. Y Kuot, debe sentirse bien y Kuot, dijo. Ver qué resultó. Y Kuot, se siente surrealista y Kuot, admití. Como pasé tanto tiempo enojada y ahora es como. Y Kuot, no sé, ya no estoy enojada, solo me siento cansada y Kuot.
Cada buena o cansada mala. Preguntó. Pensé en eso. Cansada como cuando terminas de correr una carrera larga. Dije, y Kuot, cómo te duele todo y estás exhausta, pero también sabes que lo hiciste, que cruzaste la línea de meta y Kuot, él asintió. Creo que eso es. Sanación, dijo. No siempre se siente bien. A veces solo se siente como finalmente poder descansar. En el trabajo las cosas también habían estado cambiando. Había sido promovida 6 meses atrás a gerente senior, lo que vino con un aumento sustancial. Ahora estaba ganando significativamente más de lo que había ganado cuando empecé a enviar dinero a mis padres todos esos años atrás. A veces hacía los cálculos en mi cabeza. Si no hubiera estado enviando $500 al mes durante 10 años, habría tenido 10,000 pesos adicionales. Eso, era un pago inicial para una casa. Era un fondo de jubilación sólido. Era seguridad financiera de una manera que nunca había tenido realmente. Pero luego pensaba en lo que ese dinero había comprado. No solo los medicamentos de papá y el alquiler de mis padres y los comestibles, sino tiempo. Tiempo para que papá recibiera el tratamiento que necesitaba para su espalda sin tener que elegir entre eso y comer. Tiempo para que mamá no tuviera que trabajar 3 empleos y destruir su propio cuerpo. Tiempo, eventualmente para que descubriera quién podía ser cuando finalmente tenía que sostenerse. No me arrepentía del dinero que había enviado. Me arrepentía de cómo había sido tratado como invisible, como esperado, como algo para ocultar mientras otra persona recibía elogios. Pero el dinero mismo, el acto de ayudar, eso no lo lamentaba. Lo que me arrepentía era no haber establecido límites antes, no haber exigido honestidad antes, no haber reconocido que ayudar a alguien de maneras que les impiden ayudarse a sí mismos no es realmente ayudar en absoluto. 2 semanas después de que B consiguió su puesto de tiempo completo, recibí un cheque por correo de mis padres. Era por 200 pesos. La nota que lo acompañaba era de papá, su letra temblorosa y desigual. Sé que esto no es mucho comparado con lo que has hecho por nosotros y Kuot, decía, y Kuot, pero tu mamá y yo ahorramos esto durante los últimos meses. Queremos empezar a devolverte lo que nos diste. No todo de una vez. Eso tomaría el resto de nuestras vidas. Pero algo para mostrarte que lo entendemos, que vemos lo que hiciste y que finalmente estamos tratando de ponernos de pie por nosotros mismos. Me quedé en mi buzón sosteniendo ese cheque y llorando. No eran las lágrimas amargas y enojadas de hace 2 años. Eran algo diferente, alivio tal vez, o gratitud o solo el peso finalmente levantándose. No cobré el cheque. Lo enmarcé no porque el dinero no importara, sino porque la intención importaba más. Ese cheque representaba algo que había estado esperando durante 10 años sin siquiera darme cuenta de que lo estaba esperando. Reconocimiento no solo de palabras, sino de acción. En la siguiente reunión familiar, el cumpleaños de mi primo en abril, la dinámica había cambiado completamente. La tía Gladys me buscó específicamente para decirme que había estado pensando en cómo me trató en la fiesta de graduación. Le dije cosas terribles, dijo, sobre ser egoísta, sobre no estar ahí para tu familia y todo el tiempo tú eras la que los mantenía vivos. Lo siento tanto. Está bien, tía Gladys, dije. No lo sabías. Debería haberlo sabido, dijo. O al menos debería haber preguntado antes de juzgarte. Tu mamá me contó todo sobre cuánto enviabas, durante cuánto tiempo, sobre cómo nunca pediste nada a cambio. Sacudió la cabeza. Y Kuot. Tengo 3 hijos y dijo. Y he estado pensando, y Kuot, si alguna vez estuviera en la posición de tus padres, uno de mis hijos se sintiera invisible mientras otro recibía el crédito, y Kuot, espero que no, pero honestamente no sé. Es fácil juzgar hasta que estás en esa situación. Aprecio que digas eso. Dije, y Kuot, también, en la fiesta ve lucía diferente. Había ganado un poco de peso de una manera saludable. Tenía más energía, estaba riendo más genuinamente. Cuando me vio, vino directamente hacia mí. Oye, dijo, ¿podemos hablar un segundo? Caminamos afuera donde era más tranquilo. Se sentó en los escalones del porche y yo me senté a su lado. Conseguí mi propio apartamento. Dijo, bueno, comparto con una compañera de cuarto, pero es mío. ¿Cómo? Mi nombre está en el contrato de arrendamiento. Pago la mitad del alquiler, compro mis propios comestibles. Eso es genial. Dije. Es. Adorator, admitio. ¿Cómo? La primera vez que pagué el alquiler con mi propio dinero, casi tuve un ataque de pánico porque pensé, ¿y Kuot? ¿Qué pasa si lo pierdo? ¿Qué pasa si me despiden? ¿Qué pasa si no puedo seguir pagándolo? Y Kuot, pero lo pagaste y Kuot, dije, y Kuot, lo pagué y Kuot, asintió. Y luego lo pagué de nuevo el próximo mes y el próximo y cada vez se vuelve un poco menos aterrador. Miró sus manos. Nunca te agradecí apropiadamente, dijo, por detener el dinero. Parpaid. Disculpa, sé que suena raro dijo, pero detener el dinero fue lo mejor que alguien haya hecho por mí, porque finalmente tuve que descubrir quién soy cuando no estoy escondiéndome y resulta que soy capaz de más de lo que pensé. No soy esta persona increíble ni nada, pero soy una persona real que puede cuidarse a sí misma. Su voz se quebró un poco. Estaba asustada de que nunca podría, dijo, asustada de que siempre sería esta carga inútil que todos tenían que cargar. Pero no lo soy. Y no lo habría sabido si no hubieras dicho que ya era suficiente. Limpié los ojos. Estoy orgullosa de ti, dije. Nos abrazamos. Un abrazo real que duró más de lo socialmente cómodo.
Cuando nos separamos, ambas estábamos llorando un poco. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo limpiándose la cara. Solía pensar que eras la afortunada, que tenías el trabajo elegante y el apartamento elegante y toda esa libertad y estaba celosa. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora me doy cuenta de que tú trabajaste por ello. Todo, nadie te lo dio. Y mientras yo estaba sentada resentida de que te fueras, podrías haber estado resentida de que me quedé y tomé de ti sin dar nada a cambio. Pero no lo estabas. Solo estabas tratando de ayudar. Estaba tratando de ayudar, dije. Pero también estaba tratando de no perderme y tardé mucho tiempo en darme cuenta de que ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Los meses se convirtieron en otro año. B se quedó en su trabajo y eventualmente fue promovida de nuevo. Esta vez a supervisora de turno. Mamá se volvió gerente en su empresa de limpieza. Papá, con su espalda mejorando lentamente, comenzó a hacer trabajo de consultoría ligero para su antigua industria. Nada extenuante, pero algo que le daba propósito y un pequeño ingreso. Seguí enviando los 500 pesos mensuales a la farmacia, pero también empecé a ahorrar seriamente por primera vez en mi vida adulta. Abrí una cuenta de jubilación, comencé a buscar casas, hice planes que eran solo mí y mi futuro, no sobre ser la red de seguridad de otra persona. Mi pareja y yo nos comprometimos ese verano. Cuando se lo conté a mi familia, la reacción fue diferente de lo que habría sido años atrás. Mamá no preguntó inmediatamente cómo nos íbamos a permitir la boda o insinuó que necesitarían ayuda con los gastos de viaje. Papá no mencionó sus facturas médicas. Zeta no hizo ninguna referencia a ser dama de honor o esperar que yo pagara su vestido. En cambio, solo estaban felices por mí, genuinamente felices, de una manera que se sentía limpia y simple. Ikuot, felicidades, mija Ijegot, dijo mamá cuando la llamé. Ikuot, ¿cuándo es la fecha? Ikuot, estamos pensando. En la primavera próxima, Ikuot. Dije, Ikuot, algo pequeño, íntimo. Eso suena perfecto, Ikuot, dijo. Ikuot, tu papá y yo hemos estado ahorrando. Podemos contribuir 500 pesos para la boda si eso ayuda, Ikuot. Ikuot, mamá, no tienes que hacer eso, Ikuot. Dije, Ikuot, lo sé, Ikuot. Dijo, Ikuot, pero quiero. Déjame hacer esto, por favor, Ikuot. Escuché la súplica en su voz y entendí lo que realmente estaba diciendo. Ikuot, déjame devolverte algo. Déjame ser parte de tu felicidad de una manera que no sea solo tomando de ti, Ikuot. Ikuot, está bien, Ikuot, dije. Ikuot, gracias, Ikuot. Me llamó esa noche también. Ikuot, no te preocupes, Ikuot, dijo. Ya le dije a mamá que pagaré mi propio viaje y hotel. No voy a hacer que esto sea sobre mí necesitando ayuda. Mire, aprecio eso. Y oye, dijo su voz poniéndose seria. Sé que probablemente ya tienes a alguien en mente para ser tu dama de honor, pero si hay espacio en el grupo nupcial, me gustaría estar ahí. Si me quieres, quiero decir, me gustaría mucho eso. Dije, Ikuot. Sí, pero pagas tu propio vestido, Ikuot. Ella se rió. Obviamente, Ikuot, ya estoy ahorrando, Ikuot. La planificación de la boda se convirtió en esta cosa extraña y hermosa que me mostró cuánto habían cambiado las cosas. Mi familia no estaba tratando de controlar todo o hacer que fuera sobre ellos. Estaban solo ahí presentes, solidarios, contribuyendo cuando podían, respetando límites cuando no podían. Vi organizó mi despedida de soltera, algo simple en un viñedo local. Pagó por todo ella misma, se aseguró de mencionarlo no de una manera de alardear, sino solo como un hecho. Mamá ayudó con la selección del lugar, conduciendo conmigo a 6 diferentes antes de que encontráramos el correcto. Papá caminó conmigo por el pasillo en el ensayo y lloró. No lágrimas de mi bebé está creciendo, sino algo más profundo. Lágrimas que decían, Ikuot, casi lo arruino todo contigo, pero me diste otra oportunidad, Ikuot. La boda fue en abril, un día perfecto y soleado, pequeña como queríamos, 50 personas, familia cercana y amigos íntimos. Nada extravagante, pero todo significativo. Cuando papá me llevó por el pasillo de verdad, se inclinó y susurró, estoy muy orgulloso de ti. No solo hoy, todos los días. Gracias, papá. Susurré de vuelta. En la recepción, B dio un brindis. Había estado nerviosa al respecto durante semanas, practicándolo, pidiéndome que lo revisara, preocupada de que diría algo incorrecto. Pero cuando se puso de pie con su copa en la mano, las palabras salieron perfectas. La mayoría de ustedes conocen mi historia, Ikuot, dijo. Ikuot, saben que no siempre he sido la persona más responsable, que durante mucho tiempo no tenía mi vida en orden. Y durante todo ese tiempo mi hermana estuvo ahí. No de maneras que la hicieran lucir bien, no de maneras que alguien notara, sino calladamente, consistentemente, manteniéndonos a todos a flote. Miró hacia mí. Tomé de ella durante años, Ikuot, dijo. Ikuot, su dinero, su paciencia, su fe en nuestra familia, y nunca le di el crédito que merecía. De hecho, dejé que la gente pensara que era yo haciendo el trabajo pesado. La sala estaba quieta. La mayoría de las personas aquí conocían la historia ahora, pero escuchar la ave decirlo tan abiertamente era aún impactante. Tardé mucho tiempo en crecer, Ikuot, continuó. Ikuot, pero cuando finalmente lo hice fue porque mi hermana tuvo el coraje de decir, Ikuot, ya es suficiente, Ikuot. Tuvo el coraje de dejar de rescatarme para que pudiera aprender a rescatarme yo misma. Su voz se quebró. Ella me salvó dejándome ir, dijo.
Y sé que eso suena contradictorio, pero es la verdad. Levantó su copa más alto. A mí, hermana, dijo, quien me enseñó que el amor a veces significa establecer límites, que la familia a veces significa decir cosas difíciles y que ser fuerte no significa nunca necesitar ayuda, significa saber cuándo pedir y cuándo sostenerte por ti mismo. Todos levantaron sus copas. A mi hermana, repitieron, miré alrededor de la sala, a mis padres sentados juntos sosteniendo manos. A B con lágrimas en sus ojos, pero sonriendo, a mi nuevo esposo, mirándome como si fuera la cosa más preciosa en el mundo, a la familia y amigos que habían estado ahí a través de todos los buenos tiempos y los terribles. Y me di cuenta de que esto era lo que había estado trabajando hacia todo el tiempo, sin siquiera saberlo. No solo un día de boda, sino este momento de estar rodeada de personas que me veían. Realmente me veían y me amaba, no a pesar de mis límites, sino debido a ellos. Esa noche, después de que la recepción terminó y todos se fueron a casa, mi esposo y yo nos sentamos en el balcón de nuestro hotel mirando las estrellas. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Y Kuot, en cuánto ha cambiado todo. Y Kuot, dije, y Kuot, en cómo hace 3 años no podía imaginar que mi familia alguna vez me vería como algo más que un cajero automático. Y ahora me incitó. Ahora tienen su propio. Y Kuot, hubo momentos en que no estaba segura de que fuera lo correcto. Admití, momentos en que me preocupaba de haber ido demasiado lejos, de que había dañado a mi familia permanentemente y ahora sé que fue exactamente lo que necesitaba hacer, no solo para mí, sino para todos nosotros. Nos sentamos en silencio por un rato, solo sosteniendo manos y mirando la noche, y pensé en todas las maneras en que el dinero puede complicar el amor. ¿Cómo puede hacer que las personas actúen de maneras que nunca pensaron que lo harían? ¿Cómo puede crear obligaciones y resentimientos y verdades no dichas que envenenan las relaciones desde adentro? Pero también, pensé en cómo el dinero o más específicamente la ausencia de él puede forzar honestidad, puede hacer que las personas se enfrenten a sí mismas, puede crear las condiciones para el crecimiento real, el tipo doloroso e incómodo, que es la única clase que realmente dura. No me arrepentía de los 180.000 que había enviado durante esos 10 años, pero tampoco me arrepentía de detenerlo. Ambas cosas fueron necesarias. La ayuda y la decisión de dejar de ayudar, el apoyo y el límite, el amor y la firmeza. Porque al final lo que mi familia necesitaba de mí no era mi dinero, era mi honestidad, mi disposición a decir esto no está funcionando, incluso cuando fue incómodo, mi insistencia en que merecía ser vista y reconocida por mi contribución y lo que yo necesitaba de ellos era exactamente lo que finalmente estaba recibiendo. Respeto, aprecio, el reconocimiento de que soy una persona con mi propia vida y mis propios sueños, no solo una fuente de apoyo financiero. Llevó 3 años llegar aquí desde ese día en la fiesta de graduación, cuando lo escuché todo colapsar. 3 años de conversaciones difíciles y lágrimas y crecimiento y establecer límites y cumplirlos. 3 años de ver a mi familia luchar y resistir el impulso de solo rescatarlos de nuevo. 3 años de construir algo nuevo de las ruinas de lo que había sido. Pero valió la pena cada momento difícil, cada llamada telefónica incómoda, cada vez que tuve que decir no cuando cada fibra de mi ser quería decir sí. Porque ahora tenía algo que nunca tuve antes. Una familia que me veía, una familia que me valoraba, una familia que estaba aprendiendo a sostenerse por sí misma, mientras aún apoyándose mutuamente de maneras saludables. No éramos perfectos, probablemente nunca lo seríamos. Todavía habría luchas por delante. Todavía habría momentos en que tendríamos que recordarnos unos a otros de los límites que habíamos establecido. Pero éramos reales, éramos honestos y por primera vez en más de una década éramos realmente una familia. Mi esposo apretó mi mano. ¿Y Kuot, lista para ir a dormir? ¿Y Kuot?, preguntó en un minuto. Taich. ¿Y Kuot? Solo quiero quedarme aquí un poco más. ¿Y Kuot? Así que nos quedamos sentados juntos bajo las estrellas y pensé en el futuro que se extendía ante nosotros. Un futuro donde no era invisible, donde mi generosidad era reconocida, donde mi familia finalmente se sostenía por sí misma y me di cuenta de que este momento justo aquí, era por lo que había estado luchando todo el tiempo. No solo un final feliz, sino un comienzo honesto. Mi suegra envenenó mi comida para demostrar que mi alergia mortal era falsa. Mi último gramo de paciencia murió justo ahí. He sido alérgica a los mariscos toda mi vida. Del tipo en el que se me cierra la garganta y necesito un EpiPen en cuestión de minutos o podría morir. Cuando conocí a mi esposo, James, se lo conté en nuestra segunda cita porque los restaurantes siempre eran complicados y necesitaba que entendiera por qué tenía que hacer tantas preguntas sobre los ingredientes. Él fue genial al respecto. Siempre revisando los menús, llevando EpiPens de repuesto, asegurándose de que los restaurantes supieran de mi alergia. Su madre, Linda, era una historia diferente. Desde el momento en que James le contó sobre mi alergia, ella rodó los ojos y dijo, ¿y Kuot? Los jóvenes de hoy en día todos dicen tener alergias para llamar la atención. ¿Y Kuot? Dijo que en sus tiempos nadie tenía alergias y todos estaban bien. Le mostré mi brazalete de alerta médica, mis papeles de prescripción, incluso me ofrecía que mi alergólogo hablara con ella. Ella lo descartó todo, diciendo que los médicos diagnosticarían cualquier cosa por dinero. Las primeras cenas familiares fueron tensas. Linda preparaba elaborados platos de mariscos y luego se ofendía cuando yo no podía comerlos. Decía que se había olvidado de mi Kuot, alergia falsa y Kuot, y preparaba otra cosa mientras suspiraba dramáticamente. James traía comida segura para mí,
pero Linda decía que era un insulto traer comida de fuera a su mesa. Empezó a decir que yo usaba las alergias para controlar a James, para hacerme sentir especial, para llamar la atención en cada comida. Le decía a quien quisiera escuchar que yo estaba arruinando las cenas familiares. Con mi Equet, manosería Equet. Luego empezó a ponerme a prueba. Juraba que algo era seguro y luego mencionaba, después de que yo hubiera comido, que podría haber habido pasta de camarones en la salsa, pero como no reaccionaba, debía estar curada. Yo entraba en pánico, tomaba Benadryl y vigilaba mis síntomas mientras ella se reía de lo dramática que era. James se enojaba, pero Linda lloraba diciendo que solo intentaba ayudarme a superar mi bloqueo mental sobre los mariscos. Empezó a esconder mariscos en las cosas, cantidades diminutas al principio. Molía camarones secos y los ponía en los condimentos, usaba salsa de ostras en las verduras, metía salsa de pescado en los adobos. Cada vez sentía que mi garganta me picaba, mis labios hormigueaban y tenía que tomar Benadryl de inmediato. Linda decía que era psicosomático porque si realmente tuviera alergia, estaría en el hospital. No entendía que las pequeñas cantidades estaban justo por debajo de mi umbral de anafilaxia, pero aún así me causaban reacciones. James la atrapó una vez añadiendo algo a mi plato, y ella dijo que era solo condimento extra. Dejamos de ir a su casa a cenar, pero ella traía comida a la nuestra, insistiendo siempre en que la hacía especialmente para mí. Dejé de comer cualquier cosa que ella preparara. Le dijo a toda la familia que yo rechazaba su comida por despecho. En la cena de cumpleaños de James en un restaurante, Linda insistió en pedir por todos, diciendo que ella conocía mejor el menú. Me pidió un plato de pasta, jurando que era seguro. El camarero confirmó que no tenía mariscos. Tenía hambre y estaba cansada de pelear, así que lo comí. A los pocos minutos, mi garganta empezó a cerrarse. James, se aclara la garganta, me clavó el EpiPen mientras llamaba al 911. En el hospital, el médico dijo que había ingerido extracto de mariscos concentrado, lo suficiente para matar a alguien con mi nivel de alergia si no fuera por el EpiPen inmediato. Linda llegó al hospital fingiendo ser la suegra preocupada. Pero la enfermera sospechaba. Preguntó cómo terminó extracto de mariscos en un plato supuestamente seguro. Linda dijo que el restaurante debió cometer un error, pero el gerente del restaurante había venido al hospital con las grabaciones de seguridad porque tenían pavor de ser demandados. El video mostraba a Linda sola en la mesa durante unos minutos mientras nosotros estábamos en el baño. Ella sacó una pequeña botella de su bolso y la vertió en mi comida. El gerente había guardado el plato para analizarlo después de que nos fuimos en la ambulancia. Llamaron a la policía. Linda intentó decir que solo era salsa de pescado para darle sabor, que no sabía que me haría daño. El oficial le preguntó por qué llevaba salsa de pescado a un restaurante. Ella dijo que siempre llevaba condimentos. Él pidió ver su bolso y no podían creer lo que encontraron. La oficial Lorraine Boyd metió la mano en el bolso de Linda allí mismo en el pasillo del hospital. Sacó 3 botellas pequeñas, del tipo con etiquetas médicas y medidas precisas. La oficial las sostuvo a la luz y toda su expresión cambió. Encontró extracto de mariscos concentrado, del tipo de grado farmacéutico que usan en los laboratorios de pruebas de alergia. Linda empezó a retroceder, pero la oficial siguió rebuscando. En el bolso, sacó un cuaderno de espiral con tapa azul. La oficial Boyd hojeó las páginas y vi cómo su expresión se endurecía con cada una. El cuaderno tenía fechas de hace 2 años. Cada entrada describía mis reacciones a la comida que Linda me había dado. Una decía, IQOT, cantidad diminuta en la salsa. El sujeto mostró una reacción leve, probando el componente psicológico IQOT. Otra decía, IQOT, dosis aumentada en el adobo. El sujeto tomó antihistamínico pero no fue al hospital, confirmando la teoría del bloqueo mental IQOT. Había al menos 20 entradas documentando cómo Linda me había estado envenenando sistemáticamente para demostrar que estaba fingiendo. La oficial miró a Linda con asco. El rostro de Linda se desmoronó y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Intentó alcanzar el cuaderno, pero la oficial Boyd lo retiró. Linda dijo que estaba tratando de ayudarme a superar mi bloqueo mental sobre los mariscos. Dijo que la terapia de exposición funciona para las fobias y que lo había leído en internet. La oficial Boyd la interrumpió a mitad de la frase. El oficial dijo que esto no era una fobia. Era una condición médica documentada con años de registros. Dijo que lo que hizo Linda constituía intento de asesinato. Linda yadeó como si la hubieran abofeteado. La oficial Boyd sacó las esposas y le dijo a Linda que se diera la vuelta. Linda empezó a sollozar y a decir que todo era un malentendido. Dijo que nunca quiso lastimar a nadie. A la oficial Boyd no le importó. Le puso las esposas en las muñecas a Linda mientras le leía sus derechos. Vi desde la puerta de mi habitación del hospital cómo se llevaban a Linda por el pasillo. Linda seguía dándose la vuelta para mirarme, con el rostro rojo y bañado en lágrimas. Seguía diciendo que era un malentendido una y otra vez. Otros pacientes y enfermeras se detuvieron a mirar. James estaba a mi lado con su brazo alrededor de mi cintura. Podía sentir que temblaba. James regresó a mi habitación después de que se llevaron a Linda. Acercó la silla justo al lado de mi cama y se sentó. Tomó mi mano entre las suyas y simplemente la sostuvo. Sus manos estaban frías y temblorosas. Pude ver que todo su rostro se había hundido. Sus ojos estaban rojos y húmedos. Dijo que debería haberme protegido mejor. Dijo que debería haber cortado la relación con su madre hace años cuando empezaron las pruebas.
Su voz se quebraba constantemente. Yo todavía estaba temblando por el EpiPen y mi garganta se sentía en carne viva. Todo mi cuerpo me dolía por la reacción, pero apreté su mano y le dije que esto no era su culpa. Dije que su madre era una adulta que tomó sus propias decisiones. Él sacudió la cabeza. Dijo que sabía que ella me estaba poniendo a prueba y no hizo lo suficiente para detenerlo. Le recordé que dejamos de ir a su casa. Dejamos de comer su comida. Él dijo que no fue suficiente porque ella aún así encontró la forma de hacerme daño. No supe qué más decir, así que simplemente sostuve su mano mientras lloraba. La enfermera entró alrededor de la medianoche para revisar mis signos vitales. Dijo que el médico quería dejarme toda la noche en observación. Explicó que había ingerido una dosis realmente concentrada. Mi presión arterial todavía estaba alta y mi respiración aún era un poco dificultosa. El médico entró una hora más tarde con mi historial. Se sentó en el borde de mi cama y repasó todo. Dijo que la cantidad que Linda usó podría haberme matado en cuestión de minutos. Dijo que si James no hubiera usado el EpiPen de inmediato, no habría llegado viva al hospital. Eso hizo que se me revolviera el estómago. Ella siguió hablando. Dijo que mi cuerpo había estado expuesto a pequeñas dosis repetidas durante 2 años. Dijo que ese tipo de exposición puede empeorar las alergias en lugar de mejorarlas. Dijo que probablemente tendría una mayor sensibilidad a los mariscos ahora. Dijo que podría necesitar llevar 2 EpiPens en lugar de 1. Quería gritar. Linda había literalmente empeorado mi condición médica con sus pruebas. El médico me recetó nuevos EpiPens y antihistamínicos más fuertes. Dijo que tenía que ser extra cuidadosa de ahora en adelante. Me desperté a la mañana siguiente con mi hermana Catalina entrando por la puerta. Había conducido 4 horas durante la noche para llegar al hospital. Me miró en la cama con el suero todavía en el brazo y empezó a llorar. Luego se enojó. Su rostro se puso rojo y empezó a caminar de un lado a otro. Dijo que nunca confió en Linda desde el primer día. Dijo que Linda siempre le dio mala espina. Preguntó por qué no le conté lo mal que se habían puesto las pruebas. Me sentí avergonzada al admitirlo. Dije que estaba tratando de mantener la paz por el bien de James. Catalina dejó de caminar y se me quedó mirando. Dijo que eso sonaba muy estúpido ahora que casi muero. Sabía que tenía razón. Había dejado que Linda abusara de mí durante 2 años porque no quería causar problemas familiares. Catalina se sentó en la silla que James había estado usando. Dijo que a partir de ahora, tenía que contárselo todo. Dijo que no le importaba mantener la paz con personas que intentaron matarme. Prometí que lo haría. Se quedó conmigo todo el día mientras James iba a casa a ducharse y cambiarse de ropa. 3 días después, recibí una llamada de alguien llamado Blake McCarthy. Dijo que era el fiscal de distrito que llevaba el caso de Linda. Quería reunirse con James y conmigo para discutir los cargos. Condujimos a su oficina en el centro. Blake era más joven de lo que esperaba, tal vez de 40 años, con un traje impecable y ojos cansados. Tenía todas las pruebas extendidas sobre su mesa de conferencias. Nos mostró el cuaderno, las botellas, fotos de las grabaciones de seguridad del restaurante. Dijo que estaban presentando cargos por intento de asesinato y asalto con un arma mortal. Explicó que el cuaderno mostraba una planificación clara a lo largo del tiempo. El extracto de mariscos de grado farmacéutico mostraba la intención de hacer daño. Dijo que el caso era lo suficientemente sólido como para sentirse seguro de obtener una condena. Nos preguntó si teníamos alguna pregunta. James preguntó cuánto tiempo podría ir Linda a prisión. Blake dijo que el intento de asesinato podría ser de 15 a 20 años dependiendo del juez. Eso debería haberme hecho sentir bien, pero simplemente me sentía cansada. No quería pensar en Linda ni en juicios ni en nada de eso. Solo quería sentirme segura comiendo comida de nuevo. Una semana después del incidente, el teléfono de James sonó. Era su padre, Kenji. James lo puso en altavoz. Kenji preguntó si podíamos vernos en una cafetería cerca de nuestro apartamento. Aceptamos y fuimos esa tarde. Kenji ya estaba sentado en una mesa en la esquina cuando llegamos. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su rostro estaba gris y tenía ojeras profundas. Nos sentamos y empezó a hablar de inmediato. Dijo que no tenía idea de que Linda me estaba haciendo esto. Dijo que Linda siempre descartaba mi alergia cuando él no estaba presente. Pero cuando él estaba, ella actuaba preocupada y comprensiva. Dijo que ella le había estado mintiendo durante años. Sus manos temblaban mientras revolvía su café. Luego dijo que iba a solicitar el divorcio. Dijo que no podía seguir casado con alguien que intentó matar a su nuera. Dijo que quería testificar contra ella en el tribunal. El rostro de James se desmoronó cuando su papá dijo eso. Pude ver que se le rompía el corazón aunque dijo que lo entendía. Kenji estiró el brazo sobre la mesa y apretó la mano de James. Dijo que sentía no haber visto lo que Linda estaba haciendo antes. 2 días después de reunirme con Kenji, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté e inmediatamente deseé no haberlo hecho. La hermana de Linda me estaba gritando antes de que pudiera decir hola. Dijo que yo estaba destrozando a la familia. Dijo que Linda nunca lastimaría a nadie de verdad. Dijo que yo debía haber hecho algo para provocar toda esta situación. Me llamó dramática por armar tanto escándalo por un poco de marisco. Intenté explicarle sobre el extracto concentrado y el cuaderno. Ella me interrumpió. Dijo, Ikuot. Las familias se perdonan y yo estaba siendo vindicativa al presentar cargos Ikuot. Dijo, Ikuot.
Linda era una buena mujer que cometió un error y quod. Le colgué. Mis manos temblaban. James me preguntó quién era y se lo dije. Él se enojó y dijo que bloquearía su número. Pero la llamada ya me había perturbado. Me di cuenta de que había personas en la familia de Linda que siempre estarían de su lado. No importaba cuánta evidencia existiera. Habían decidido que yo era la villana y nada les haría cambiar de opinión. Blake nos citó de nuevo en su oficina 3 semanas después de la primera reunión. Tenía nuevos documentos extendidos sobre la mesa. Nos mostró el análisis forense del extracto de mariscos del bolso de Linda. El informe estaba lleno de lenguaje técnico, pero Blake tradujo. Dijo que era alérgeno concentrado de grado médico, del tipo que cuesta cientos de dólares por botella, del tipo que tienes que pedir a proveedores médicos especializados. No puedes simplemente comprarlo en una tienda. Linda tuvo que buscarlo activamente en Internet. Tuvo que pagar por el envío urgente. Tuvo que firmar formularios confirmando que entendía lo que era. Blake dijo que esto demostraba que el envenenamiento no fue una decisión rápida. Fue un ataque planeado. Linda había invertido tiempo y dinero para conseguir algo que podía matarme. Había investigado dónde comprarlo. Había esperado la oportunidad adecuada para usarlo. El informe forense hizo que todo se sintiera más real y más horrible. Esto no era una anciana confundida cometiendo un error. Era alguien que planeó hacerme daño. Intenté volver a la vida normal después de salir del hospital, pero todo se sentía mal. Me preparaba el almuerzo y luego lo miraba fijamente durante 20 minutos. Mi corazón empezaba a acelerarse. Mis manos temblaban. No podía obligarme a probar nada que no hubiera preparado yo personalmente desde cero. Incluso entonces, entraba en pánico. James pedía comida para llevar y yo me negaba a comerla. Perdí 8 libras en 2 semanas. James llamó a mi médico y le explicó lo que estaba pasando. Ella me recomendó a una terapeuta llamada Summer Castillo que se especializaba en traumas. Conocí a Summer en su oficina la semana siguiente. Tenía una voz tranquila y no me hacía sentir loca. Dijo que lo que estaba experimentando era una respuesta normal al trauma de haber sido envenenada. Dijo que mi cerebro estaba tratando de protegerme, haciéndome tener miedo a la comida. Me enseñó ejercicios de respiración para cuando empezara el pánico. Explicó que mi hipervigilancia tenía sentido dado lo ocurrido, pero dijo que necesitábamos trabajar para no dejar que controlara toda mi vida. Me dio tareas para casa, como comer una comida preparada por James cada semana. Dijo que trabajaríamos lentamente hasta volver a comer en restaurantes. Me ayudó a saber que no estaba perdiendo la cabeza. Me ayudó a saber que otras personas habían sobrevivido a este tipo de cosas. James pasó 3 días, llamando a cada miembro de la familia que se le ocurría. Su prima contestó a la primera. Recordaba esa cena de hace 2 años como si fuera ayer. Linda había hecho esta salsa especial que juraba que era segura para personas con sensibilidad al tomate. La prima la comió porque Linda seguía insistiendo en que estaba bien. En 1 hora, estaba cubierta de ronchas y su cara se había hinchado. Linda actuó sorprendida y dijo que el restaurante debía haber etiquetado mal la pasta de tomate que compró, pero la prima encontró la lata vacía en la basura más tarde. Tenía tomates listados justo allí al frente. Pensó que tal vez Linda cometió un error honesto al leer la etiqueta. Ahora se daba cuenta de que Linda sabía exactamente lo que estaba haciendo. James llamó a su tío después. El tío le contó sobre su novia que tenía una alergia severa a los lácteos. Linda le hizo un postre especial en acción de gracias. La novia terminó en la sala de emergencias con la garganta cerrándose. Linda lloró y dijo que se olvidó del queso crema, pero el tío de James encontró el envase de queso crema vacío escondido en el fondo de la basura bajo otros desperdicios, como si Linda estuviera tratando de ocultarlo. James hizo una lista de 7 personas diferentes a lo largo de 5 años. Cada una tenía una alergia o sensibilidad alimentaria que Linda decidió que era falsa. Cada una terminó enferma después de comer algo que Linda preparó. Algunos solo tuvieron reacciones leves. Otros terminaron en el hospital. Yo simplemente fui la que finalmente tuvo pruebas suficientes para acorralarla. La audiencia preliminar ocurrió 6 semanas después de que me envenenaran. El tribunal olía a limpiador de suelos y papel viejo. Tuve que sentarme en la silla de los testigos y contar toda la historia de nuevo. Linda se sentó en la mesa de la defensa con un bonito vestido azul, pareciendo la dulce abuela de alguien. Su abogado se levantó cuando fue su turno. Me sonrió como si fuéramos viejos amigos. Me preguntó si tenía un historial de ser dramática con mi alergia. Dije que no. Me preguntó si alguna vez había exagerado los síntomas para llamar la atención. Blake se levantó rápido y objetó. El juez estuvo de acuerdo y le dijo al abogado que continuara. El abogado me preguntó si tenía alguna razón para ser vindicativa hacia Linda. Dije que ella había estado tratando de envenenarme durante 2 años. Dijo que eso sonaba extremo. Dije que ella literalmente me envenenó con extracto concentrado de mariscos. Blake presentó mis registros médicos que se remontaban a cuando tenía 6 años. 3 veces diferentes había terminado hospitalizada por exposición accidental a mariscos. Una vez por contaminación cruzada en un restaurante. Una vez por la madre de un amigo que no me creyó sobre la alergia. Una vez por comida en un evento escolar. Los registros mostraban mi garganta cerrándose, mi presión arterial cayendo, las inyecciones de EpiPen, las estancias en el hospital. Todo coincidía con lo que pasó en la cena de cumpleaños de James. El abogado defensor se levantó de nuevo después de que Blake se sentara.
Dijo que Linda era una mujer mayor confundida que no entendía lo grave que era mi condición. Dijo que ella pensaba que me estaba ayudando a superar un bloqueo mental sobre los mariscos. Dijo que ella nunca tuvo la intención de causar un daño real. Blake esperó hasta que terminó de hablar. Luego Blake le preguntó al juez si podía reproducir un video. El alguacil instaló una computadora portátil en una mesa donde todos pudieran ver. Blake puso la grabación de seguridad del restaurante. El video mostraba toda nuestra mesa, a James y a mí levantándonos para ir al baño juntos. Linda sentada sola en la mesa durante unos 3 minutos. Miró a su alrededor 2 veces para asegurarse de que nadie la estuviera observando. Luego sacó una pequeña botella de su bolso. Desenroscó la tapa. Vertió el líquido de la botella en mi pasta. La revolvió con mi tenedor. Guardó la botella en su bolso. Miró a su alrededor de nuevo. Luego se recostó y esperó a que regresáramos. El juez lo vio todo sin decir nada. Cuando terminó el video, miró a Linda durante mucho tiempo. Luego dijo que el video mostraba una premeditación clara. Dijo que Linda sabía exactamente lo que estaba haciendo y tomó medidas para ocultarlo. Dijo que cualquier persona que hiciera esto representaba un peligro para los demás. Ordenó que Linda permaneciera detenida sin fianza hasta el juicio. Linda empezó a llorar y a decir que no era justo. Su abogado intentó argumentar pero el juez ya no quiso escuchar más. El alguacil se llevó a Linda por una puerta lateral. James y yo empezamos terapia de pareja 2 semanas después de la audiencia. Nos sentamos en la oficina de Summer en un sofá gris que se suponía que era cómodo pero no lo era. James seguía diciendo que debería haberme protegido mejor. Seguía diciendo que debería haber cortado la relación con su madre hace años. Yo quería consolarlo, pero también estaba enojada. Yo fui la que casi muere. Yo fui la que no podía comer sin entrar en pánico. Pero de alguna manera, estaba pasando la mitad de nuestras sesiones haciendo que James se sintiera mejor por su culpa. Summer nos detuvo después de que la tercera sesión fuera por ese camino. Dijo que ambos éramos víctimas del abuso de Linda, pero de diferentes maneras. Dijo que la culpa de James era real y válida, pero también dijo que no podía convertirse en mi trabajo gestionar sus sentimientos cuando yo estaba tratando de sobrevivir a mi propio trauma. Nos enseñó cómo apoyarnos mutuamente sin hundirnos juntos. James aprendió a procesar su culpa en terapia individual en lugar de descargarla sobre mí. Yo aprendí a decirle cuando necesitaba apoyo en lugar de tratar de ser fuerte todo el tiempo. Ayudó poco a poco. Blake nos llamó a su oficina 3 semanas después de la audiencia. Tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Dijo que el psicólogo forense terminó de evaluar a Linda. El informe tenía 40 páginas, pero Blake nos dio el resumen. Linda tenía trastorno de la personalidad narcisista. Probablemente creía que estaba ayudando a la gente a superar IQOD. Limitaciones falsas IQOD. El psicólogo dijo que Linda no podía entender que las condiciones médicas de otras personas fueran reales. Ella nunca había experimentado alergias graves. En su mente, eso significaba que nadie más podía tenerlas. Su necesidad de tener razón sobre todo anulaba cualquier empatía o preocupación por la seguridad de los demás. El psicólogo dijo que Linda nunca aceptaría la responsabilidad de lo que hizo. Siempre creería que ella era la víctima. Siempre pensaría que todos los demás estaban equivocados y que ella estaba tratando de ayudar. Blake dijo que esto la hacía peligrosa. Incluso si iba a prisión y recibía tratamiento, probablemente nunca. Cambiaría. Más familiares dejaron de hablarle a Linda después de enterarse de las otras víctimas. El papá de James solicitó el divorcio. 2 de los primos de James enviaron mensajes diciendo que nos creían y nos apoyaban, pero la tía de James me envió una carta por correo. El sobre tenía mi nombre escrito con una letra temblorosa. Dentro había 3 páginas de escritura apretada. La tía decía que yo debería retirar los cargos. Dijo que la prisión mataría a Linda. Dijo que Linda era familia y que la familia se perdona. Dijo que yo estaba siendo cruel al seguir con esto. Dijo que Linda cometió un error pero no merecía que le arruinaran la vida. Dijo que yo estaba destrozando a toda la familia. Leí la carta 2 veces. Mis manos temblaron todo el tiempo. Se la mostré a Blake en nuestra siguiente reunión. La leyó con cuidado. Luego dijo que era manipulación de testigos. Hizo una copia para el archivo de pruebas. Dijo que la tía probablemente no se daba cuenta de que estaba rompiendo la ley, pero lo estaba haciendo. Blake nos llamó de nuevo a su oficina 2 semanas después. Dijo que la fiscalía estaba ofreciendo un acuerdo de culpabilidad. Linda se declararía culpable de asalto agravado en lugar de intento de asesinato. Cumpliría de 5 a 8 años con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Blake dijo que el acuerdo nos ahorraría pasar por un juicio. Terminaría más rápido. Sabríamos exactamente qué sentencia recibió Linda en lugar de arriesgarnos a lo que un jurado pudiera decidir. Pero Blake también dijo que teníamos el derecho de rechazar el acuerdo e ir a juicio. Si ganábamos el juicio, Linda podría recibir de 15 a 20 años. Si perdíamos, ella podría no recibir nada. James y yo fuimos a casa y hablamos de ello durante horas. Yo estaba agotada. Quería que terminara. Quería dejar de pensar en Linda cada santo día, pero también quería que ella enfrentara todas las consecuencias. Intento assassinarme. Eso es lo que deberían decir los cargos, no asalto, asesinato. Nos reunimos con Blake de nuevo 3 días después y le dijimos que queríamos rechazar el acuerdo. La sesión de impacto en las víctimas ocurrió en un centro comunitario en el centro.
Blake dijo que otras personas a las que Linda había lastimado querían conocerme. Entré en una sala de conferencias con James. 2 mujeres ya estaban sentadas a la mesa. La primera mujer tenía unos 40 años, con cabello oscuro. Se presentó y dijo que tenía una alergia severa al maní. Linda había puesto mantequilla de maní en una salsa en una cena familiar hace 3 años. La mujer terminó en el hospital con anafilaxia. Linda les dijo a todos que fue un accidente. La segunda mujer era más joven, tal vez de 30 años. Tenía enfermedad celíaca. Linda le preparó un plato especial sin gluten en la cena de Navidad hace 2 años. La mujer se puso violentamente enferma durante 3 días después. Se enteró más tarde de que el plato tenía harina normal. Linda dijo que el paquete debía estar mal etiquetado. Ambas mujeres dijeron que pensaban que estaban solas. Pensaron que era solo mala suerte o un error honesto. Ahora sabían que Linda las había atacado a propósito. Hablamos durante 2 horas. Compartimos nuestras historias. Oremos juntas. Me di cuenta de que Linda no era solo alguien que tomaba malas decisiones. Era una abusadora en serie que disfrutaba genuinamente demostrando que la gente estaba equivocada, incluso cuando eso les hacía daño. Ella obtenía satisfacción de enfermar a la gente y luego actuar como si estuvieran exagerando. Las otras mujeres aceptaron testificar en el juicio. Blake dijo que tener múltiples víctimas haría el caso mucho más fuerte. Dijo que mostraba un patrón de comportamiento. Dijo que los jurados verían que Linda no estaba confundida ni equivocada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo había hecho una y otra vez. James y yo le dijimos a Blake que estábamos absolutamente seguros de ir a juicio. Queríamos que Linda enfrentara cargos de intento de asesinato. Eso fue lo que me hizo. Las otras víctimas sentían lo mismo sobre sus casos. Blake nos advirtió que el juicio sería duro y largo, pero dijo que ahora se sentía seguro de obtener una condena. El juicio comenzó un lunes por la mañana en octubre. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. El jurado se sentó en 2 filas a lo largo de una pared. Linda se sentó en la mesa de la defensa con un vestido bonito diferente. Me miró una vez cuando entré. Su rostro no mostraba nada. El juicio duró 2 semanas. Blake llamó a testigo tras testigo. Mi médico testificó sobre mi historial médico. Mis padres le dijeron a toda la familia que mi hermana desempleada era quien los mantenía mientras yo les enviaba 0,000 pesos en 10 años. Así que detuve los pagos y vi su mentira colapsar. Durante 10 años he estado enviando a mis padres 1,500 pesos cada mes. Eso es 18,000 pesos al año, 10,000 pesos en una década. Comencé cuando tenía 24 años y conseguí mi primer trabajo real después de la universidad. Mis padres estaban pasando por dificultades. Papá tenía problemas de espalda y no podía trabajar. Mamá hacía trabajos de limpieza a tiempo parcial que apenas cubrían los comestibles. Mi hermana menor, Bea, acababa de abandonar el colegio comunitario y había vuelto a casa sin planes de hacer nada con su vida. Yo era la única que lo había logrado. Era la única con un título universitario y un sueldo estable. Así que envié dinero cada mes sin falta. Configuré transferencias automáticas para que mis padres nunca tuvieran que preocuparse. Pagué su alquiler cuando no podían cubrirlo. Cubrí la factura de electricidad cuando se la cortaron 2 veces. Compré los medicamentos de papá cuando el seguro no los cubría. Pagué el trabajo dental de mamá cuando necesitó que le sacaran 3 dientes. Enviaba extra en Navidad para que pudieran tener unas buenas fiestas. Nunca se lo conté a nadie porque no quería reconocimiento. Solo quería que mi familia estuviera bien. Vivo a 6 horas de distancia, así que solo los visito 2 veces al año. El mes pasado conduje hasta allá para la fiesta de graduación de mi primo. Toda la familia extendida estaba ahí, tías, tíos y primos que no había visto en años. Estaba parada junto a la mesa de bebidas cuando escuché a mi tía Gladys hablando con mi mamá. Estaba hablando maravillas de Ver. Esa chica es una santa, dijo Gladys. Los ha estado manteniendo a ti y a Rey todos estos años mientras trabaja tan duro para volver a ponerse de pie. Casi me ahogo con mi bebida. Mi mamá asintió. No sabemos qué haríamos sin Be. Es la única de nuestras hijas que realmente dio un paso al frente. Me di la vuelta y vi a Bea al otro lado del jardín aceptando un abrazo de otra tía. Todos la trataban como si fuera una especie de heroína. Caminé hacia donde estaba mi mamá. Gladys se había ido a buscar comida. ¿De qué se trataba eso? Frigant. ¿De qué se trataba? ¿Qué? Le acabas de decir a Gladys que Be los mantiene. Mamá se encogió de hombros. Bueno, así es. Vive con nosotros y ayuda en la casa. Ayuda en la casa. Yo les envío 1,500 pesos cada mes. Lo he estado haciendo durante 10 años. Mamá se veía incómoda. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Baja la voz. Pregunté por qué le estaba diciendo a la gente que Be era quien los mantenía cuando Be no había tenido un trabajo en 6 años. Mamá se puso a la defensiva. Be hace mucho por nosotros. Lleva a tu padre a sus citas médicas. Recoge los comestibles. Está aquí todos los días mientras tú estás viviendo tu vida elegante en la ciudad. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo pago por esos comestibles. Pago por el seguro del auto en el que ella conduce. Pago por la gasolina. Pago por todo y le estás dando el crédito a Be. Mamá cruzó los brazos. El dinero no lo es todo. Be nos da su tiempo. Eso vale más que un cheque por correo. Miré al otro lado del jardín hacia Be.
Estaba riendo con nuestros primos mostrando una cartera nueva que garantizo mis padres le compraron con mi dinero. Me vio mirándola y saludó con la mano. No le devolví el saludo. Pasé el resto de la fiesta haciendo preguntas. Hablé con mis tías, tíos y primos uno por uno. Cada uno de ellos creía que Bea era la heroína de la familia. Pensaban que había estado sacrificando su propia vida para cuidar de nuestros padres mayores. Pensaban que yo era la hija egoísta que se había mudado lejos y nunca miró atrás. Uno de mis tíos, de hecho, me llevó a un lado y me dijo que debería estar más agradecida con mi hermana. Ella está manteniendo unida a tu familia, dijo. Podrías aprender algo de ella. Conduje a casa esa noche y cancelé la transferencia automática. Durante 10 años había sido invisible. Durante 10 años mi dinero había estado manteniendo a flote ese hogar mientras mi hermana se llevaba todo el crédito. Y yo me llevaba toda la culpa. Ya estaba harta. El primer mes no pasó nada. Mis padres probablemente tenían algunos ahorros acumulados del dinero extra que había enviado durante los años. El segundo mes, mi mamá llamó preguntando si algo andaba mal con mi cuenta bancaria porque la transferencia no llegó. Le dije que no había ningún problema, simplemente dejé de enviarla. Se rió nerviosamente. ¿Qué quieres decir con que dejaste de enviarla? Dejé de hacerlo. Le dijiste a toda la familia que B los mantiene, así que deja que B los mantenga. La voz de mamá cambió. No puedes estar hablando en serio. Necesitamos ese dinero. Solo los medicamentos de tu padre cuestan 400 pesos al mes. Lo sé. Los he estado pagando durante una década. Ahora Vi puede pagarlos, ya que es ella quien dio un paso al frente. Mamá comenzó a llorar. Dijo que estaba siendo cruel. Dijo que los estaba castigando por nada. Dijo que perderían el apartamento. Le dije que ya no era mi problema. 3 semanas después, mi papá llamó. La voz de papá sonaba diferente a los llantos de mamá, más calmada y más cansada. Preguntó si podíamos hablar sin pelear. Dijo que necesitaban ayuda con sus medicamentos. Le dije que he estado ayudando durante 10 años mientras B se llevaba todo el crédito. Y ahora B podía descubrir cómo ayudar de verdad en lugar de solo llevarlo a sus citas en un auto cuyo seguro yo pagaba. Hubo una larga pausa antes de que aclarara su garganta. Dijo que sabía que mamá le había estado diciendo a la gente que B los mantenía. Sentí que mi agarre se apretaba porque él lo sabía y dejó que sucediera. Cuando le pregunté cómo pudo dejar que mamá le mintiera a todos, dijo que no pensó que fuera gran cosa porque a mí nunca me pareció importar recibir el crédito y tenía razón en que nunca pedí reconocimiento, pero nunca esperé que activamente le dieran a alguien más el elogio por mi sacrificio. Le dije que había una diferencia entre ser humilde y ser borrada y ya estaba cansada de ser invisible. 2 días después, B llamó gritando que estaba castigando a mamá y papá por algo que no era su culpa. Todos naturalmente asumieron que ella ayudaba porque estaba ahí todos los días mientras yo estaba a 6 horas de distancia. Cuando se detuvo para respirar, le pregunté cuánto dinero había contribuido en los últimos 6 años. La línea se quedó en silencio. Dijo que contribuía de otras maneras. Enumeró cocinar, limpiar, llevar a papá a sus citas, recoger comestibles, organizar medicamentos. Hice los cálculos en voz alta. Si viviera en cualquier otro lugar, pagaría al menos 800 pesos de alquiler, más servicios, más comida. Así que estaba recibiendo un viaje gratis que valía 1,250 pesos mensuales mientras yo enviaba 1,500 pesos viviendo de mi dinero mientras se llevaba el crédito. Entonces comenzaron las llamadas familiares. La tía Gladys dijo que estaba siendo cruel y que la familia debería mantenerse unida. Cuando le pregunté si sabía que he estado enviando dinero durante 10 años, se quedó callada y dijo que no. Le dije que le preguntara a mamá exactamente cuánto y durante cuánto tiempo. La tía Rosy llamó con las mismas palabras sobre él. Perdón, admitiendo que no conocía los detalles. 2 tías más siguieron el mismo patrón de decirme que perdonara y luego se sintieron incómodas cuando les pregunté qué sabían realmente. Entonces el tío Dean llamó, admitiendo que la familia había sido injusta y sugiriendo que hablara con mis padres sobre decir la verdad y luego reanudara algo de apoyo. La primera conversación que no se sintió como un ataque. Pasaron meses sin enviar dinero ni llamar. Luego mamá envió un correo electrónico con fotos de facturas, un aviso de desalojo con sellos rojos, facturas médicas vencidas, una advertencia de corte de servicios y algo sobre el aviso de desalojo se veía demasiado limpio. Así que hice clic derecho en la imagen y busqué en línea. Encontré exactamente el mismo aviso en un sitio web de asesoramiento legal. Era una foto de archivo, una falsificación. Llamé a mamá y le dije que lo sabía. Comenzó a llorar más fuerte de lo que jamás había escuchado, diciendo que entró en pánico y pensó que si veía lo mal que estaban las cosas, tendría que ayudar. Le dije que mentir para manipularme era exactamente por lo que no podía confiar en ellos.